Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo de modelo dinámico. No sé si pudieron terminar el análisis que habíamos iniciado sobre el modelo del robot de 2 grados de libertad. ¿Hay alguna duda? Si lo hicieron, no lo hicieron. ¿Qué tal? No, yo no lo hice. ¿No? ¿Alguien que sí lo haya hecho? Yo tampoco lo acabé, profe. Ok. Bueno, vamos a ver. Yo les voy a dar la otra opción que habíamos dicho de utilizar el modelo general. La idea era que aplicaran las ecuaciones de movimiento, que fue lo primero que habíamos visto, ¿no? Entonces nos habíamos quedado hasta esta parte, faltaba hacer el cuadrado de la velocidad 2, que era el V2 transpuesto por V2. Ya finalmente, una vez que hacían eso, les iba a quedar esta energía cinética 2 que está aquí en rojo. Aquí nada más no confundir, este L2 es del dibujo, no es de la energía cinética 2. No sé si hasta ahí todos lo tienen bien o quienes hayan continuado con el modelo hasta ahí todo bien o hay alguna duda. Obviamente ahí ya es simplificado después de utilizar las identidades de coseno cuadrado más seno cuadrado y alguna otra, supongo, de combinación de coseno de A por coseno de B menos coseno de C, seno de A por seno de B, una cosa así, de esas identidades. Al final es de donde sale este coseno de Q2 que queda aquí. Entonces no sé si haya alguna duda sobre esa parte. ¿Quiénes sí le siguieron, si llegaron a eso o hay alguna duda? Yo le intenté seguir, pero no llegué a eso. No sé si fue por mis multiplicaciones o por las identidades que usé. Porque también me deja como tres cosenos. O sea, Sí, porque diferentes. Uno que tiene menos 2Q2, otro que tiene la suma de 4Q1 más 2Q2 y así. porque la identidad que iban a usar era esta, que es seno de A por seno de B más coseno de A por coseno de B. Y esa identidad es coseno de A menos B. Sí. Y de ahí es de donde al simplificar todo eso les queda este coseno de Q2 que aparece aquí. Ah, sí, así sí. Es que esa no la tenía en mi lista, entonces yo creo por eso no. Ok. Pero sí, con eso sí, sí sale. Gracias. Entonces nada más es esa identidad y ya con eso llegan a la misma expresión que está aquí abajo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí vamos a definir las energías
y vamos a usar la metodología que les decía, que era la forma generalizada, ¿no? Entonces, vamos a escribir aquí las energías, que sería en este caso la energía cinética total, que es ya la suma de las dos que teníamos ahí, que era K1 y K2. Entonces, esa expresión les debe quedar de la siguiente manera, que sería... obviamente aquí en la que les voy a anotar ya es agrupando términos. Y que todavía se puede simplificar más si agrupamos ahí de esta forma. Y igual todavía se puede agrupar más, simplificar un poco. Sí, todavía me falta.
Creo que esa sería. Ok. Bien, ahora igual para tratar de no llenarnos de tanto texto a la hora de estar haciendo las derivadas, etcétera. Lo que les voy a recomendar es que todos los elementos que sean constantes los agrupemos haciendo un cambio por algunas otras constantes y de esa manera nos va a ayudar a que no tengamos que estar escribiendo tanto. ¿Okay? Entonces voy a agrupar todo esto que son puros términos constantes hasta aquí. Y a esto le vamos a llamar teta 1. Luego este de aquí, sin incluir el coseno, ya que esta parte es variable. Entonces este sería teta 2. Luego tendríamos esta parte de aquí, que es teta 3. Este de nuevo es el mismo, teta 2. Y este sigue siendo teta 3. De tal manera que la energía cinética pues nos quede un poco más compacta, así. Aquí me equivoqué, aquí U2. Punto. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que no. Nada más, ¿hay una razón especial para llamarles ahí teta 1, teta 2 o...? No, no, puede ser cualquier variable. Ahorita sí va a ser más porque después les voy a dejar una simulación de un artículo donde viene el modelo dinámico de este robot y maneja esa nomenclatura, entonces voy a usar la misma para que ya después les sirva. Entonces es más por eso que por otra cosa. Profe, Sí. en el primer coseno que nos encontramos después de teta 2, ¿no debería estarse multiplicando por 2? Porque arriba tenemos, me parece que el coseno entero y en la última expresión lo tenemos multiplicado por 1/2, ¿no? No. ¿En cuál estaba multiplicado por 1/2? En la última expresión tenemos 1/2 que multiplica Ah, sí, todas las sí, demás. ya vi cuál dices. Sería en esta de aquí, ¿no? Aquí. Sí. Ahí debería de llevar un 2. Ok. Ok, entonces déjame lo agrego acá. Ok, entonces sí, aquí sería 2 teta 2. De acuerdo. Bien, entonces, una vez que tenemos ya expresada la energía cinética, recuerden que cuando yo utilizo la forma generalizada, yo sé que debo expresar esto como un medio y luego aquí iría
el vector Q punto transpuesta y debo definir quién es la matriz M de Q y multiplicada por el mismo vector de velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues factorizando nada más. El hecho de que los haya agrupado de esa forma en la que lo ven, pues fue intencionalmente para poder hacer de manera más rápida la factorización. ¿Ok? Porque, ¿qué tendrían ustedes? Ustedes van a tener aquí, primero, pues son 2 grados de libertad, entonces tenemos a Q1 punto y a Q2 punto. Este es el primer vector y aquí va transpuesto. Luego aquí van los elementos de la matriz M. ¿Ok? Y de nuevo va el mismo vector que es Q1 punto y Q2 punto. ¿Ok? Entonces, todos los términos que están al cuadrado, es decir, el Q1 punto al cuadrado y el Q2 punto al cuadrado, corresponden a los elementos que van en la diagonal principal. ¿Ok? Bueno, acá me faltó escribir el 1/2 al inicio nada más. Entonces aquí lleva el 1/2. ¿Ok? Entonces, si se fijan, el primer término de la matriz, pues sería el elemento 1, 1 corresponde al producto de Q1 punto por Q1 punto, que sería este Q1 punto al cuadrado que aparece acá. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esto que tenemos aquí, este primer término que está entre los corchetes, este de aquí sería el primer elemento de la matriz, es decir, el M11. ¿Ok? Entonces simplemente escribimos aquí teta 1 más 2 teta 2 coseno de Q2. Ese es el primer elemento. El otro dentro de la diagonal principal es este que está acá, que es el que está multiplicando a Q2 punto al cuadrado. Este sería el elemento 2, 2. Por lo tanto, aquí debe ir en esta posición teta 3. ¿Ok? Una de las propiedades que les comenté la clase pasada que tenía la matriz de inercia era que es una matriz simétrica. ¿Ok? Entonces, una matriz simétrica tiene lo mismo en ambas posiciones, digamos, debajo de la diagonal principal. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, como este es, si lo quieren ver así, voy a ponerlo aquí de manera explícita, sería como si tuviéramos 2 medios, ¿ok? Pues la mitad la voy a colocar aquí y la mitad la voy a colocar acá, ¿ok? Por lo tanto, este término que aparece aquí va a ser el M12 y que es idéntico al M21, ¿ok? Ya que como estaría tomando la mitad aquí y la mitad acá, ya al multiplicarse por este 1/2 que tenemos afuera factorizado, ya nos darían los 2 medios que aparecen acá, ¿ok? Por lo tanto, entonces voy a repetir aquí teta 3 más teta 2 coseno de Q2 y de nuevo acá teta 3 más teta 2 coseno de Q2. Y de esa manera ya tengo una matriz que es simétrica y esa es la matriz M de Q. ¿Ok? Esa sería esta matriz. ¿Alguna duda? Y recuerden entonces que ya de inmediato, al nosotros haber hecho esta factorización, ya tenemos el primer elemento del modelo dinámico general, ¿no? Que recuérdense que tiene esta forma en donde es esta matriz va a multiplicar al vector de aceleraciones, ¿ok? O lo que es lo mismo sería esa M de Q que multiplica a un vector que contiene
a las dos aceleraciones, ¿no? Que son Q1, 2 puntos, y Q2, 2 puntos. Entonces, ese ya sería el primer elemento del modelo dinámico de este robot. ¿Dudas? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Por qué los elementos de M12 y M21 son iguales? Porque debe ser una matriz simétrica. Y una matriz simétrica, por definición, los elementos que están fuera de la diagonal principal son iguales. O sea, el M21 es igual al M12. Y así, si tienes más grados de libertad, el M31 es igual al M13, el M23 es igual al M32, y así sucesivamente. Es una característica, es una propiedad del modelo de cualquier brazo robótico. Ok, gracias. Entonces, eso se va a cumplir porque es una propiedad. Y de hecho, eso lo pueden verificar. Terminen el otro que les dije. Mientras hagan ustedes todas sus derivadas del primer método que vimos, de las derivadas parciales y luego total. Y van a verificar que efectivamente ustedes pueden encontrar esa misma factorización una vez que tienen sus dos ecuaciones. Entonces, debería de ser capaz de reproducirlo exactamente esta misma factorización por un método o por el otro. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bien, entonces, el otro término que decíamos que salía directo es el que proviene de la energía potencial. Entonces voy a escribir acá arriba la energía potencial, que fue la que ya habíamos definido previamente como la suma de U1 más U2 que calculamos la clase pasada. Por lo tanto, esa tendría la siguiente forma, que sería entonces, eso es lo que habíamos obtenido la vez pasada para U1 y U2 ya ahí sumados. Entonces, igual si agrupamos, pues tendríamos lo siguiente, ¿no? Que sería y podemos seguir la misma idea y definir otros parámetros constantes, hacer el cambio de variable para tener expresiones más simples, ¿no? Entonces, vamos a agrupar todo este corchete, que son puras constantes, y lo vamos a llamar teta 4. Y este otro que aparece acá, como teta 5. ¿Okay? Por lo tanto, la energía potencial podría tener esta forma simplificada ya. Sería menos teta 4 coseno de Q1 y menos teta 5 coseno de Q1 más Q2. ¿Ok? Y entonces recuerden que el cálculo
de la componente gravitacional, que es la que le llamamos G de Q en el modelo dinámico generalizado, se obtiene derivando parcialmente U respecto de las posiciones. ¿Okay? Por lo tanto, esto va a ser un vector, ¿okay? Porque tenemos que derivar a U respecto a Q1 y a U respecto a Q2. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, la derivada de coseno es menos seno, entonces con el signo va a quedar positivo y nos quedaría teta 4 seno de Q1. ¿Okay? Y de nuevo, ahora el segundo término respecto a Q1, de nuevo se hace positivo y ahora nos quedaría teta 5 seno de Q1 más Q2. Y después derivamos respecto a Q2 solamente el segundo término, el primero no contiene a Q2, por lo tanto sería 0. Entonces únicamente nos quedaría acá teta 5 seno de Q1 más Q2. Y ese sería el componente gravitacional de nuestro modelo del robot de 2 grados de libertad. ¿Okay? Entonces hasta ahí ya tenemos la primera parte que era la inercia y la tercera parte que era la parte gravitatoria. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el término que yo les decía que es el más complejo de obtener en este caso, que es la parte de las fuerzas centrípetas y de Coriolis. Entonces, ya les había dicho que esa matriz pues va a ser una matriz que no es única, pero que si seguimos la metodología de los símbolos de Christoffel, pues puede tener una estructura ya bien definida si seguimos este caso general, que es el que estamos abordando el día de hoy. ¿Okay? Entonces, hasta aquí una duda antes de ver esa última parte que nos queda. Bien. Entonces, tenemos que los símbolos de Christoffel van a estar dados por esta ecuación que coloqué aquí. La voy a mover un poco nada más para tener más espacio. Y vamos a seguir. ¿Ok? Bien, entonces, primero hay que definir cuál va a ser la estructura de la matriz, considerando que n es igual a 2, es decir, tengo un robot de 2 grados de libertad, por lo tanto, n es igual a 2, y la matriz, entonces, la matriz de Coriolis, va a tener una estructura general como esta, ¿no? Donde tengo que calcular 4 elementos, y donde cada uno de esos, si yo los defino a partir de los símbolos de Christoffel, me dice que si yo quiero calcular el elemento C11, entonces tengo que multiplicar. Ok, voy a regresarme a donde están los símbolos de Christoffel nada más para que vean esa parte. Ok, que sería esto de acá. Entonces observen que sería, igual si quieren dejarla paso allá para también tenerla. De referencia ahí. Bien, entonces observen que aquí voy a poner abajo
cuál subíndice son. Este es K y este es J. ¿Okay? Por lo tanto, aquí tendríamos C1, 1, 1. ¿Okay? Y luego necesitamos el C2 y 1, 1. Esos son los dos que yo necesito calcular y después los voy a multiplicar por el vector de velocidad, que en este caso tiene 2 grados de libertad también. ¿Okay? Entonces, esto necesito para calcular el primer elemento de la matriz. ¿Okay? El segundo elemento pues sería el C12. ¿Okay? De nuevo, para que tengan de referencia, este es K, este es J. Entonces primero es C1 y luego va J, que sería 2, y luego K, que sería 1. Y luego C2, luego va J, que sería 2, y K, que sería 1. ¿Okay? Entonces, ojo nada más ahí con los subíndices para que no vayan a equivocarse. Y así con los otros dos restantes, ¿no? Que sería el C21. Pongan siempre K y J aquí para que no se les vaya. Sería C1, 2, C2, 1, 2. Aquí va Q1 punto, Q2 punto. Y el último sería el C22. Entonces es C1, 2, 2, C2, 2, 2. Punto, Q2 punto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nadie? ¿Está ahí todo bien? ¿Seguros? Ok, entonces ahora sí vamos a usar la fórmula de los símbolos de Christoffel, que es esta que voy a encerrar acá en azul. Y vamos a calcular primero los dos que necesitamos para C11, ¿no? Que sería el C111. ¿Ok? Entonces, según la fórmula es un medio. ¿Ok? Como todos son igual a 1, aquí no hay pierde. Es la derivada parcial de M11 respecto a Q1. Y así con todas, ¿no? M11 parcial respecto a Q1 menos la parcial de M11 respecto a Q1. ¿Ok? Entonces, en este primer cálculo, pues está relativamente sencillo porque todos los subíndices son exactamente iguales. Entonces, lo que yo les decía, va a haber ocasiones en que no va a ser necesario ni siquiera hacer la derivada parcial. Aquí, algebraicamente, yo sé que uno de estos se puede cancelar con uno de estos por el signo. Y entonces, esto se simplificaría a un medio de la derivada parcial de M11 respecto a Q1. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, bueno, entonces, para hacer la derivada parcial, pues obviamente me regreso a donde definimos la matriz M. ¿Ok? Esta es la matriz M de nuestro caso. ¿Ok? El primer elemento, si ustedes lo observan, que es este de aquí, es el M11. ¿Ok? Depende
de Q1, tiene una dependencia de Q1. No. Entonces, por lo tanto, todo ese término es constante respecto a Q1. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo que esta, pues es 0? ¿Ok? Entonces, no tuvimos que hacer nada e inmediatamente ese término es igual a 0. ¿Dudas? Ok. Vamos con el segundo. El segundo que tengo que calcular es el C211. Ok. Entonces, nada más ojo, para que tengan ahí de referencia, este es I, este es J, este es K. ¿Ok? Entonces, primero es la parcial de MKJ. ¿Ok? Entonces sería 1, 1. Y respecto a QI, que en este caso I vale 2. Por lo tanto, sería respecto a Q2. Luego es MKI. Entonces, K vale 1, I vale 2. Y es respecto a J. Entonces, es respecto a Q1. ¿Ok? Y el último es la parcial de MIJ, que sería 2, 1. Y respecto a acá, que es Q1. ¿Ok? Ojo aquí. Recuerden que como la matriz es simétrica, M12 es igual a M21. ¿Ok? Entonces, aquí de nuevo no tenemos ni siquiera que hacer las derivadas. Algebraicamente estamos hablando del mismo término. Por lo tanto, estos dos se cancelan. Y se simplifica a un medio de la derivada parcial de M11 respecto a Q2. Y aquí sí vamos a tener que hacer la derivada parcial porque M11 sí depende de Q2. Si nos regresamos, aquí aparece el coseno de Q2. Entonces, esta segunda parte del término, el θ1 sería constante, pero el 2 θ2 coseno de Q2, ese sí depende de Q2, ¿no? Por lo tanto, la derivada sería un medio. Y luego tendríamos acá 2 θ2. La derivada de coseno es menos seno, entonces sería negativo. Sería el seno de Q2. ¿Ok? Se cancelan ahí los dos y nos quedaría únicamente que esto es igual a menos θ2 seno de Q2. ¿Dudas? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, ya una vez que calculamos estos dos, pues entonces podemos calcular C11 haciendo el producto. ¿Ok? El primero vale 0, entonces sería 0 por Q1 punto. Entonces, este primer término, que sería el producto de estos dos, nos da 0. Y únicamente nos quedaría el C21, 211, perdón, C211 por Q2 punto. ¿Okay? Por lo tanto, pues ese primer término de la matriz es simplemente θ2, Q2 punto, seno de Q2. ¿Okay? ¿Dudas?
Si hubiera sido diferente de 0 el otro término, entonces... Hay que expresarlo ahí como la suma, ¿no? Sería este primer producto más el segundo producto. Acuérdense que es un producto punto. Entonces es elemento con elemento y sumados. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, vamos con el siguiente. Ahora sería el C1, 2, 1. Ok. Nuevo y JK. Entonces es un medio. La derivada parcial de MKJ. Entonces MK es 1, J es 2. I es 1. Ok. Ese sería el primero. Luego la derivada parcial de MKI. Entonces MK es 1, I es 1 y J es 2. Entonces es respecto a Q2. Y la siguiente es la derivada de MIJ. Entonces M1, 2. Y respecto a K, que vale 1. Entonces Q1. Okay. Entonces, igual aquí, estos son iguales, se cancelan. Y pues, si se fijan, nos quedaría un medio de la derivada parcial de M1, 1 respecto a Q2. Y pues eso es lo que acabamos de hacer acá. Por lo tanto, sería igual a esto, ¿no? A menos teta 2 seno de Q2. Okay. ¿Dudas? Ok. El siguiente sería el M221 y JK. MKJ sería 1, 2. Respecto a QI, I vale 2. Entonces sería Q2 más MKI. Entonces es 1, 2. Respecto a J, entonces es Q2 menos MIJ, que sería entonces 2, 2. Respecto a Q1, porque K vale 1. Entonces, primero, este último término, el M22, observen que es simplemente teta 3, por lo tanto es una constante. ¿Okay? Este término de aquí es una constante. ¿Okay? Por lo tanto, esa derivada parcial es 0. ¿Okay? Esta parte de aquí es 0. ¿Okay? Entonces, este es el mismo término, entonces se cancelaría con el 1/2 y tendríamos simplemente la derivada parcial de M12 respecto a Q2. ¿Ok? Y si nos regresamos al elemento M12, que es este de aquí, de nuevo, pues tenemos una primera parte que es constante, que es el término teta 3, entonces este no cuenta. Y nos vamos a este de acá, que si se fijan, es lo mismo que derivamos acá, únicamente sin el 2. ¿Ok? Pero ese 2 se cancelaba con el 1/2, entonces pues vamos a llegar a que eso es exactamente lo mismo.
Nada más así, igualito. Menos teta 2 seno de Q2. Va a quedar igual. ¿Dudas? Entonces, aquí sí, al calcular el elemento C1, 2, pues ahí los dos son diferentes de 0. Es exactamente el mismo término. Por lo tanto, esto sería igual a menos teta 2 seno de Q2 por la suma de Q1 punto más Q2 punto. ¿Dudas? Ok, bueno, entonces calculen los dos que nos faltan, que sería el C21 y el C22. Cualquier duda me dicen. Profe, ¿le puedo regresar tantito a la matriz, no? ¿A cuál, perdón? ¿A la otra? Ajá.
Ok. Listo. Ambas darían 0. No, la única que sí va a dar 0 es la C22. Ah, En el cálculo de C22 sí van a dar 0. La C21 da teta 2 Q1 punto por seno de Q2. Ujú, sí. Sí, la C21 queda teta 2 seno de Q2 por Q1 punto. Y la que sí les va a dar 0 es la otra. La C22, esa sí les va a dar 0.
Bien, ¿sí llegaron a eso? ¿Qué dudas hay? Entonces, nada más recuerden que la estructura general entonces es multiplicar la matriz M por el vector de aceleraciones, luego multiplicar la matriz C, que es la que acabamos de obtener mediante los símbolos de Christoffel, por el vector de velocidad y los pares gravitacionales. También podríamos agregar los modelos de fricción, ¿no? Entonces ahí podrían considerar el modelo de fricción estática que habíamos visto la clase pasada. Y todo esto es igual al vector de pares o fuerzas generalizadas que se aplican externamente al robot. Y eso sería el modelo dinámico completo de este robot de 2 grados de libertad, incluyendo ese modelo de fricción estática, que incluye fricción viscosa y fricción de Coulomb. ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Ya se entendió? Sí, antes me Sí. confundía más todos los subíndices, ¿no? Símbolos, Ajá. pero ahorita ya. Sí, nada más es cuidar ahí. Ok, bueno, miren, entonces, para la siguiente semana tenemos la práctica del PID que deben de agregarle a su motor. No sé si haya alguna duda respecto a esa práctica. Bueno, entonces, después, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Ok? Les voy a compartir después un artículo en esa siguiente práctica que van a hacer. Déjenme nada más lo busco. Este es el artículo. Entonces, en este artículo lo que se hizo fue identificar todos esos parámetros, ¿no? Se hicieron algunas mediciones físicas del sistema y se usaron algunos algoritmos que permitían obtener esos valores. Entonces, ya que lo lean, pues van a ver ahí toda la teoría de estimación. La estimación se utiliza en mínimos cuadrados. No sé si alguno de ustedes ya esté familiarizado con esa técnica, pero pues básicamente lo que me interesa es esto, ¿no? Este es el robot, que es físicamente el que ahorita acabamos de analizar. Aquí van a encontrar el modelo, que fíjense que aquí usan precisamente esta misma notación que utilizamos de los teta 1 a teta 5, y se agregan teta 6, teta 7 y teta 8 que corresponden al modelo de fricción, ¿ok? Entonces, si observan, aquí ya están definidos de teta 1 a teta 9,
que pues, comparándolos deben ser los mismos que acabamos de definir nosotros en el procedimiento que hicimos, ¿no? Bien, entonces, en esos experimentos utilizaron estas dos ecuaciones. Observen la ecuación 31 y la ecuación 32. Serían los pares aplicados externamente a cada una de las articulaciones del robot. ¿Ok? Entonces, estas vendrían siendo sus entradas del sistema. Recuerden que para resolverlo, que es lo que van a hacer ustedes en la práctica, deben de expresarlo en espacio de estados. ¿Ok? Entonces, ya más o menos tienen algo en lo que hicieron en biomecánica, cuando hicieron el proyecto final y alguna de las prácticas, creo que es la práctica 2 del manual de biomecánica, en donde utilizaban esto, precisamente las ecuaciones de un modelo y por medio de integración numérica obtenían las trayectorias y las velocidades, posiciones y velocidades, ¿no? Entonces, básicamente van a usar estas entradas, a programar ese modelo y después, más adelante acá, vienen las señales. Estas son las señales, las de la figura 4. A ver, déjame ver si... O puede ser esta, la figura 2. Entonces, en la figura 2, aquí tienen el comportamiento de Q1 y el comportamiento de Q2. ¿Okay? Son las posiciones. Están en grados. ¿Okay? Entonces, nada más ojo ahí en que lo hagan en grados. ¿Okay? Y, pues, obviamente lo que ustedes van a verificar es que su modelo esté correctamente programado en el simulador y ante esas entradas que les mostré deberían de tener este mismo comportamiento. Este sería el comportamiento que debería tener Q1 y el comportamiento que debería tener Q2. De esa manera estaríamos verificando que el modelo dinámico es correcto. ¿Okay? Ahora, ¿de dónde van a sacar los valores? Aquí en la tabla 2 vienen los valores. ¿Okay? Entonces, en su caso van a utilizar los valores medidos, porque estos son valores estimados con diferentes métodos que no son los valores reales. Entonces hay que considerar los que son medidos, que es la primera columna, y con eso van a hacer ustedes la simulación. Ya ahí en Didactic van a encontrar todas estas indicaciones que les estoy haciendo, pero es más o menos la idea, ¿no? Usar estos valores, usar las señales de entrada, que eran estas ecuaciones 31 y 32, ¿ok? Y verificar entonces los resultados que aparecen en la figura 2. De eso se va a tratar su práctica y es pues para que se enseñen a programar el modelo, a resolverlo numéricamente. Ahí ustedes van a decidir, pueden hacerlo como a ustedes se les antoje, utilizando MATLAB, simplemente con la función OD45, o si prefieren Simulink, pues programar los bloques de Simulink y resolverlo entonces en Simulink. Cualquiera de las dos opciones es válida y nada más es presentar entonces esas gráficas, ¿no? Esa va a ser la práctica siguiente que va a ser pues antes de salir de vacaciones, ¿no? Ya en abril va a ser esta siguiente práctica, ¿no? Y con eso concluiríamos toda la parte, digamos, teórica y de modelado, ¿ok? El examen va a ser de esta parte de dinámica y sería, según lo que tengo aquí en mis notas, en mayo, ¿no? Entonces, ese lo vamos a hacer hasta el día 3 de mayo. Entonces, pues todavía tienen bastante tiempo para practicar y cualquier duda, pues que me digan si hay algo que no se ha entendido de esta metodología. También les voy a dejar otro robot para que practiquen el modelado dinámico entre el día de mañana y el resto de la semana que estemos en presencial. Y pues continuaremos con la última parte de esta tercera unidad. Entonces, no sé si haya alguna duda antes de finalizar la sesión del día de hoy.
¿No hay dudas?